Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar preparando un mole de vaso Doña María. Y lo que voy a comenzar haciendo es que en esta olla de presión voy a agregar agua, cebolla y media cabeza de ajo. Son aproximadamente unos 5 ajos. Ahora voy a agregar el pollo. A mí me gusta agregarlo con todo y cuerito, pero si a ustedes no les gusta pueden quitárselo. A mí en lo personal me gusta utilizarlo porque siento que le da un mejor sabor al caldo, porque el caldo del mole yo lo utilizo para agregarle al mole y a veces al arroz también. Bueno, pues aquí voy a agregar el pollo y una cucharada de consomé de pollo. Ahora aquí voy a conectar la olla de presión. Como ahorita no tengo mucho tiempo, lo voy a estar cociendo en la olla de presión. Lo voy a poner aproximadamente a unos 40 minutos. $45, perdón. Me aseguro que haya quedado cerrada la válvula de presión y ahora nos vamos con el siguiente paso. Voy a poner a calentar esta sartén donde voy a estar dorando el arroz. Aquí lo voy a dejar calentando. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir picando la cebolla. Voy a tratar de que esté finamente picada. Aquí le voy a estar picando lo más finita posible. Yo estoy utilizando como un cuarto de cebolla. La cebolla no era muy grande, era de un tamaño mediano. Yo siempre utilizo esta marca de mole porque es la única que me gusta y siento que es el que le da mejor sabor. Aquí ya piqué finamente la cebolla. Y ahora lo que voy a hacer es que a este sartén le voy a agregar aceite para dorar el arroz. Ahora voy a agregar la cebolla. Y el arroz. El arroz ya está enjuagado previamente. Aquí lo voy a estar meneando. Como saben, hay que estarlo cuidando que no se queme. Nada más queremos que se dore, que agarre esa tonalidad doradita. Y pues aquí voy a estar meneándolo hasta que quede perfectamente. Ahora lo que voy a hacer es que en este vaso voy a picar este jitomate en 4 pedazos y lo voy a agregar y le voy a agregar 2 tazas de agua. Por como estoy cocinando una taza de arroz, van a ser 2 de agua. Y una cucharada de consomé de pollo. Ahora lo voy a poner a licuar. Aquí lo voy a poner en la licuadora, lo voy a moler a velocidad alta. Como pueden ver, al pollo le faltan 21 minutos. Y mientras yo voy haciendo el arroz para que estén al mismo tiempo. Ahora aquí, como pueden ver, ya está bien doradito el arroz. Le voy a estar agregando el jitomate que molimos, lo voy a estar colando para eliminar esas semillitas del jitomate.
Miren, aquí quedaron en el colador. Ahora aquí nada más le voy a dar una ligera meneadita para asegurarme de que quede completamente parejo. Ahora aquí lo voy a tapar y lo voy a dejar a fuego medio. Aquí como ya está hirviendo, le voy a bajar al fuego hasta lo más bajito. Y mientras voy a poner a calentar la cazuela de barro. Aquí ya la cazuela, como es el primer uso, ya la curé. En otro video les dejé cómo curar la cazuela de barro con 2 sencillos pasos. Si quieren verlo pueden pasar a mi canal, ahí ya está el video listo. Ahora aquí en la licuadora lo que voy a hacer es agregar el mole. Yo lo abro con una cuchara. Lo voy a estar agregando todo. Ahora aquí ya agregué todo el mole. Como ya estuvo el pollo, lo que voy a hacer es que le voy a sacar la presión. Le voy a poner este trapito arriba porque bota mucha agüita. Y aquí vamos a esperar hasta que salga toda la presión. Aquí a la licuadora le voy a estar agregando un poco de agua fría, porque le voy a agregar también el caldo del pollo. Y pues como el agua está hirviendo, no quiero que se me vaya a quebrar la licuadora. Aquí con esta taza voy a agregar una taza de caldo del pollo. Dos tazas. Ahora sí la voy a tapar y lo llevo a moler. Lo voy a poner alto. Esto de molerlo en licuadora lo que me ayuda es no tener que estar batallando en deshacerlo en la olla. Aquí ya molido ya está más fácil. Ya nada más lo echo en la cazuela a que se espese. Aquí ya lo voy a estar agregando. Ya la cazuela ya está caliente. Yo voy a estar meneando un poquito. Como pueden ver está muy líquido ahorita. Aquí lo voy a dejar un ratito. Aquí como pueden ver ya va a empezar a hervir y ya está un poquito más espeso. Aquí ya está hirviendo, como pueden ver está más espeso que anteriormente.
Lo que voy a hacer es que le voy a agregar los pedazos de pollo. Ahora voy a cubrir las piezas de pollo con el mole y los voy a dejar hervir por unos 5 minutos. Miren qué bonito quedó. El espesor perfecto para mí. Aquí a un ladito está el arroz ya listo. Ahora lo que voy a hacer es que ya voy a servir el arroz. Y los pedazos de pollo. Aquí, como pueden ver, ya está listo. Espero que les haya gustado esta receta. Los invito a que se la cocinen a su familia. Les prometo que queda deliciosa. Y si es que les gusta este tipo de recetas fáciles, sencillas, los invito a que pasen a mi canal. Ahí hay bastantes videos. Y pues si les gustó, los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y nos estaremos viendo en otra nueva receta. ¡Hasta luego!